Oh Dios mío, Trinidad, que yo adoro. Vamos a hablar un poco de la adoración, partiendo de una definición de Sor Isabel y de las 3 veces que en la elevación alude a esta actitud espiritual. Y así, digamos, entre comillas, adelantamos un poco, después cuando lleguemos a esas partes lo habremos ya incluido aquí, porque ella abre la elevación así: oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro, o mejor dicho, Trinidad, que yo adoro. Y después dice, Dios mío, Trinidad, a quien adoro, ayudadme a olvidarme por completo de mí misma para establecerme en vos de un modo tranquilo e inmutable, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada sea capaz de turbar la paz de mi espíritu, ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, sino que cada momento me haga penetrar más hondo en la profundidad de vuestro misterio. Y termina esa primera sección diciendo que yo no os deje nunca solo, sino que me mantenga en vuestra compañía, y se suele traducir mediante una fe viva, una adoración perfecta, una entrega total a vuestra acción creadora. Una adoración perfecta, aparte de ser un poco presuntuoso, no reflejaría bien lo que en realidad Sor Isabel desea. Y ella dice que me mantenga en vuestra compañía tutta adorante, toda adorante, o sea, toda yo hecha adoración. Sería una adoración integral, una adoración totalizante, que no es perfecta porque en nosotros no puede haber nada perfecto. Pero es hasta donde yo pueda llegar que te adore con todo lo que soy. Tutta adorant. Es la segunda vez que alude a la adoración. Y la tercera es cuando dice al verbo: venid a mí como adorador, como reparador y como salvador. Pero es la primera actitud de Cristo sacerdote, que ella quiere encarnar como una humanidad suplementaria, es la de su ser adorador del Padre, de la Trinidad. La humanidad sacratísima es tutta adorant, toda adorante. En los últimos ejercicios da Sor Isabel su definición de la adoración y dice: a la adoración, palabra celestial. Primero está, es el día 8, está glosando un pasaje del Apocalipsis que le es muy querido, y es aquel en que San Juan, en el capítulo 4, pinta a los bienaventurados cantando el Sanctus Eterno, el santo que se repite por 3 veces, como queriendo decir que es inacabable. Santo, santo, santo el Señor Todopoderoso, el que era, es y será por los siglos de los siglos. Y ellos se prosternaban y adoraban y arrojaban sus coronas delante del trono, diciendo, y aquí empieza el cántico que nosotros recitamos en vísperas, el martes o jueves, no recuerdo, y que habría que recitarlo con este proemio espiritual, habiéndonos preparado, teniendo en mente a los bienaventurados arrojando sus coronas y adorando, y exclamando, después de haber hecho ese gesto externo, porque la adoración es un acto de la virtud de la religión perteneciente a la latría, que encierra actos externos y externos, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, y después de haber
reflejado externamente esa reverencia, entonces exclaman: eres digno, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, etc. Eso que cantamos o rezamos. Y Sor Isabel se pregunta cómo imitar en el cielo de su alma esta ocupación incesante de los bienaventurados en el cielo de la gloria. Y cómo continuar esta adoración ininterrumpida. Y como tantas veces le da la clave San Pablo y del Apocalipsis de San Juan, siempre de Juan a Pablo o viceversa, Isabel. Y entonces del Apocalipsis salta a los Efesios y ahí encuentra la clave. La clave de la adoración para Sor Isabel es el amor. Y la clave del amor es adoración. Es un equilibrio siempre entre estas dos actitudes que en realidad se funden. Y San Pablo escribe a los Efesios que el Espíritu les fortalezca, que Jesucristo habite por la fe en sus corazones y que sean, y esta es una expresión queridísima para Isabel, la repite mucho, que sean enraizados y fundados en el amor, arraigados en la caridad. Y esta es la condición que llena dignamente el oficio de quien ha recibido la vocación de ser alabanza de gloria. Vivir habiendo echado raíces en el amor, de manera que tu humus, tu hábitat, tu elemento natural, sea el amor. Y ahí te muevas. Y entonces todo se vuelve adoración. El alma que permanece en estas profundidades de Dios, que hace por consiguiente todo en Él, con Él, por Él y para Él, esta alma, con todos sus movimientos, aspiraciones y actos, se enraiza más profundamente en aquel que ella ama. Y miren qué transición tan suave, tan razonable, del amor a la adoración. Esta alma, al irse transformando en el amado, va haciéndose una cosa con él y está identificándose, como dirá ella en la elevación: identificad mi alma con todos los movimientos de la vuestra. El libro preferido de Sor Isabel, El alma de Cristo. ¿Qué hacéis ahí?, le dice a Madre Germana, un día está junto a la cruz de piedra del claustro. Me estoy pasando al alma de Cristo. Bueno, pues esta transfusión de sentimientos, esta consanguinidad con Cristo, podemos decir, deriva inmediatamente y inevitablemente en adoración. El alma que se enraiza en aquel que ama, toda ella rinde homenaje al Dios tres veces santo. Ella es, por decirlo así, un sanctus perpetuo, una alabanza de gloria incesante. Y entonces se introduce en la triple actitud, al mismo tiempo externa, porque es inevitable que sea externa, pero sobre todo interna, que supone la adoración, como decimos, como parte integrante de la importantísima virtud de la religión, que tiene, según Santo Tomás, dos actos internos, que son la devoción y la oración, y tiene una serie de actos externos, el primero de los cuales sería la adoración, pero Santo Tomás, que es siempre tan lógico, ahí se mezcla un poco, porque la adoración es al mismo tiempo externo e interno. Después viene el voto, el juramento, las oblaciones, los sacrificios, los diezmos. Todo eso son actos externos de la virtud de la religión. La adoración forma parte de la oración y de la devoción, en definitiva. La devoción en lo que verdaderamente es la devoción, que no es gusto sensible por las cosas de Dios, sino que es prontitud de la voluntad en el divino servicio. Y la oración, que es, como dice Sor Isabel, la unión de la que no es con el que es. Bueno, pues entonces, tomando pie de esa cita del Apocalipsis, ella glosa las tres actitudes de la adoración.
Todo esto es para hablar un poquito del primer punto. Yo adoro, Trinidad que yo adoro. ¿Cómo se adora? Dice, ellos se prosternan, adoran y arrojan sus coronas. Primeramente el alma se debe prosternar, sumergirse en el abismo de su nada, zambullirse allí, de tal modo que según la maravillosa expresión de un místico, ella encuentre la paz verdadera, inmutable y perfecta, porque se ha precipitado tan bajo que nadie irá a buscarla allí. Ella nunca cita el nombre de Ruysbroeck, debía resultarle difícil, siempre dicen autor piadoso, un místico, y claro, el Ruysbroeck que ella cita, como la Ángela de Foligno que ella cita, y el San Alberto Magno que ella cita, son un poco recreaciones de sus transcriptores, o sea que no es propiamente lo que escribieron. Pero cuando dice un místico suele ser Ruysbroeck, que tiene tantísimos puntos de contacto, por otra parte, con el Santo Padre. Porque el Santo Padre, no olvidemos, que bebe de aquella corriente de los místicos renanos, de Tauler, de Susson, de Enrique Herp, y también ahí se inscribiría Ruysbroeck. Bueno, pues lo primero de la adoración es prosternarse, abajarse al abismo de la propia nada. Sin humildad no hay adoración. Y por eso el déficit terrible dentro de la Iglesia hoy de adoración. Porque no puede existir, luego también lo veremos, adoración sin fe y sin humildad. Y hoy falta a toneladas la fe y la humildad. Entonces la gente está con Dios de igual a igual. No hay la exaltación del hombre. Y claro, de ahí no puede proceder la adoración, sino de la prosternación. Ante Dios tanto vales cuanto te humillas. Nunca el hombre es más grande que de rodillas. Pero ahora todo eso se le da un mentís un poco diabólico con el argumento sofista de que lo que importa es el interior. Pues primero prosternarse. Después, solo después, dice ella, el alma podrá adorar. Y aquí da la definición extraordinaria, espléndida de la oración. Y dice, la adoración, es una palabra de cielo. Me parece que podría definírsela como el éxtasis del amor. Es el amor, vencido por la belleza, la fuerza, la grandeza inmensa del objeto amado, que cae en una especie de desfallecimiento, en un silencio lleno, profundo, ese silencio del que habla David al escribir, el silencio es tu alabanza. Bueno, es una traducción también un poco libre de Salmo 65. Es un éxtasis de amor. Y es el amor abrumado, dice ella, según unas traducciones, según otras, el amor vencido. Pues es como el amor, digamos así, convicto ante la belleza, la fuerza del amado. Este es el modelo de la adoración y esta es la definición de la adoración. Sigue y cita a Lacordaire y dice, según ese gran predicador de Notre Dame de París, Lacordaire, que dicen que después de aquellos sermones maravillosos, porque era uno de los oradores más grandes de Francia, tomaba unas disciplinas tremendas para que el Señor no le tentara de vanidad, porque claro, le escuchaba lo más granado de Francia. Pues dice Lacordaire que la adoración es el último esfuerzo del alma que rebosa y no puede decir más. Citando el Salmo 71, dice Isabel esta traducción, se le adorará siempre por causa de sí mismo. O sea, el motivo de la adoración es Dios. No es ni siquiera que Él sea omnipotente, que sea todopoderoso, es que es Dios, como decíamos ayer, Dios y basta.
como decía aquella hermana Francisca de Beas al Santo Padre. ¿En qué tiene la oración, hija mía? En mirar la hermosura de Dios y holgarme de que la tenga. Ese es el motivo de la adoración. Mirar a Dios con el sentido de Dios. Por tanto, primero, prosternarse. Segundo, adorar. Y tercero, arrojar las coronas. O sea, el despojo, el desprendimiento, el no ser ni querer ser y el desaparecer en Dios. Trinidad, a quien adoro. Así podremos imitar en el cielo del alma la labor incesante de los bienaventurados en el cielo de la gloria. Y vayamos a otras actitudes internas que nos enseñan a adorar, en este caso por parte del mismo Jesús, que lo ha enseñado en su diálogo con la samaritana. En el cielo, en la tierra, no sé por qué ahora le han cambiado el título, porque Sor Isabel lo tituló así: ¿cómo podemos nosotros encontrar el cielo en la tierra? Y entonces el padre Filipón le pareció muy largo el título y lo dejó en el cielo en la tierra. Y luego ahora los editores que saben más, pues le han puesto el cielo en la fe. Bueno, pues este retiro de Sor Isabel dice en el día 9 que Cristo decía un día a la samaritana que el Padre buscaba verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Sigue diciendo Isabel: para alegrar su corazón, seamos estas grandes almas adorantes. Adorémosle en espíritu, es decir, tengamos el corazón y el pensamiento fijos en Él, y el espíritu lleno de su conocimiento mediante la luz de la fe. Adorémosle en verdad, es decir, con nuestras obras, pues es sobre todo por nuestras obras como nos mostramos veraces. Es hacer siempre lo que agrada al Padre de quien somos hijos. En fin, adoremos en espíritu y en verdad, es decir, por Jesucristo y con Jesucristo, pues solo Él es el verdadero adorador en espíritu y en verdad. Esto nos uniría con el tercer punto en el que nos detendremos: estad en mí como adorador. Pero primero vamos a pasar a ese deseo de Isabel en la elevación, de estar tout adorante, toda adorante. Volvamos a su definición. Algunos editores ponen, traduciéndolo mal, que la adoración es un éxtasis de amor. Y Sor Isabel dice que la adoración es el éxtasis del amor. Parecería un matiz casi insignificante, pero la cuestión es que la adoración no es un acto determinado. A veces hablamos así: voy a hacer la adoración eucarística. Y bueno, se comprende, claro, vamos a adorar allí al Señor en el sacramento. Pero la adoración en un alma contemplativa, una carmelita descalza, tendría que ser una actitud existencial, ininterrumpida, que la hiciera vivir tout adorant. Es el amor sublimado en un éxtasis perdurable, porque éxtasis, dice el Santo Padre, no es otra cosa que salir el alma de sí para unirse con Dios. Y para eso no es necesario el coro ni la hora de oración. Tiene que estar el alma siempre como un cohete proyectándose a su Dios y viviendo vuelta a Él, como decíamos esta mañana del prólogo: verbum erat apud Deum, el verbo está vuelto a Dios, volcado a Dios, cara a Dios. Pues así, una esposa del verbo, vuelta a la Trinidad. Y esto es la adoración. De manera que no es un éxtasis, sino que es el éxtasis del amor, es el amor sublimado sin interrupción, es el amor abrumado. Dice Sor Isabel
por la belleza de Dios, por la grandeza del objeto amado. Y es el amor que cae en una especie de desfallecimiento y en un silencio colmado, lleno, profundo. Y por eso el punto más querido de la regla para Isabel es el silencio. Y la virtud no más querida, porque la virtud más querida y más buscada y más practicada por una carmelita en cuanto cristiana tiene que ser la caridad, y a esa se supedita todo. Y si por la caridad hay que faltar al silencio, pues que se vaya el silencio al traste. Pero en el sentido de que es el silencio lo que constituye el ambiente natural de la vida de una carmelita, tiene que ser el preferido y tiene que salir de él como a la fuerza, en el tiempo que no sea recreación, pero en el tiempo durante el día, estar en el silencio es su elemento. ¿Por qué? Porque en ese silencio puede vivir con una intimidad divina imperturbable ese desfallecimiento del amor sublimado, cuyo éxtasis no decae. Hablamos siempre de todas estas cosas y creo que no debo notarlo en cada momento, no a nivel sensible, porque eso sería un infantilismo naturalista, sino al nivel de la fe. Pues sólo así puede entenderse ese tout adorant de Sor Isabel. Cuando ella se refiere a su media hora larga, dice ella, media hora larga, nosotros ya se nos hacía corta la hora y media, entonces ya tenemos 2 horas. A partir de hoy cada uno se las administra como quiere, pero hay que adorar mucho. Yo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen ni adoran. Así que hay que adorar y hay que estar mucho con Jesús. Pero claro, no todo el mundo puede, ni siquiera las carmelitas, estar todos los días 2 horas ante el Santísimo Puesto. Pero cuando se en ejercicio, pues estaríamos todo el día, para eso están. Y entonces, Sor Isabel, antes de entrar carmelita, habla de su media hora larga de adoración. Que entonces era algo extraordinario, porque el Santísimo Sacramento se exponía muy poco, solo con ocasión de grandes solemnidades, o el triduo de carnaval, era cuando no había que pedir permiso, pero fuera de ahí había que pedir permiso al obispo para la exposición mayor. Por eso había mucha exposición menor. Ahora yo creo que hemos minusvalorado un poco. Me parece muy bien que se exponga, pero también las cosas cuando se ven con una cierta excepcionalidad no está mal. Y ahora, por ejemplo, no hay nunca exposición menor. Bueno, pues el caso es que ella hacía media hora larga de adoración y dice: ¿quién podría decir la dulzura de ese corazón a corazón, durante el cual uno no se cree ya en la tierra y no se ve, no se oye más que a Dios? Otra definición de la adoración es la dulzura del corazón a corazón que nos transporta al cielo. Y es verdad eso en la adoración eucarística, porque parece que no hay que hacer más que estar y mirar. Es una suerte de comunión visual, comunión espiritual, con la vista, con los sentidos, con las rodillas, con el cuerpo y sobre todo con el alma. Pero la adoración, naturalmente, se comprende que es inseparable de la fe. Por eso la crisis de hoy, la crisis eclesial de hoy, que es profundísima, iba a decir preocupantísima, eso no, porque el Señor lleva esto, pero es triste. Pues es una crisis de fe. Esto es innegable. En la doctrina, en la moral, en la liturgia, pues lo que está detrás es que no hay fe. Esa universalización indiscriminada de la comunión en la mano, sin juzgar subjetivamente a nadie, indica una falta de fe en la presencia real. La falta de la gente, no se ve casi ya una genuflexión. La gente en la transubstanciación, en la consagración de la misa, no se arrodilla, y así sucesivamente. No digamos de los circos, de las ceremonias litúrgicas, donde el protagonista es el sacerdote y la asamblea queda clericalizada. Bueno, pues no hay fe. Y entonces la adoración decae. Cuando hoy se observa un déficit tremendo de adoración, pues se debe a eso. Pero si el alma
está persuadida de poseer en su interior. Claro, para eso tiene que haber un aprecio de la gracia santificante y tiene que haber una detestación del pecado como algo monstruoso, diabólico. Si la gente está comulgando durante años, habitualmente sin confesarse, y faltan 3 domingos a misa y el cuarto van y comulgan desnudas, pues no le pida a usted que se arrodillen porque no creen en el esto, pero claro, ¿cómo van a, si no aprecian la gracia santificante? No hay nada. Pero cuando el alma está persuadida de que por la gracia ella es templo de Dios y de que está habitada por el mismo a quien adoran los bienaventurados, entonces se impone lógicamente, ineluctablemente se impone la adoración. Tiene varias cartas Sor Isabel al final de su vida, ya en el 906, cuando ha profundizado todo esto. En enero dice a una señora: recuerde que él mora en el centro más íntimo de su alma, como en un santuario, donde quiere ser amado hasta la adoración. Ahí está esa concatenación, para ella tan razonabilísima, del amor a la adoración, de la adoración al amor. Él quiere ser amado hasta la adoración. En junio le dice a su madre, en 2 cartas que solo distan una semana, le dice: entra en ese pequeño reino de tu alma para adorar al soberano que en él reside como en su propio palacio. Dios mora en tu alma y quiere que te encierres allí con él para amarlo y adorarlo. O sea, ella no puede concebir un alma espiritual que no sea tutta adorant, toda ella hecha adoración, y que esa adoración no sea sempre et ubique, siempre y en todo lugar, no está circunscrita. Y por fin, la última súplica, y vamos terminando: estad en mí, venid a mí como adorador. Ya la hemos leído en su explicación sobre el diálogo con la samaritana. Si el Padre busca adoradores en espíritu y verdad, en realidad solo puede complacerse plenamente en el Hijo, porque solo el Hijo es el adorador cabal. Solo el Hijo adora perfectamente al Padre. Escribe a esa amiga germana, escribe Isabel. El 903, un año antes de componer la elevación, le escribe: el divino adorador está dentro de nosotros. Y ahora es algo, la penetración de esta muchacha es algo sensacional. Dice: el divino adorador está dentro de nosotros, así que tenemos su oración. Ofrezcámosla, unámonos a ella, oremos con su alma. Esta es la verdadera oración cristiana. Lo decimos, lo cantamos los domingos en vísperas, todo. Cristo, sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Este es el sentido del sacerdocio de Cristo. Él es el gran intercesor y el gran reparador y el gran adorador. Y Él asume en su corazón de hombre Dios todos los sentimientos de los hombres pecadores y los presenta al Padre. De manera que el que está, como nos dice la epístola a los Hebreos, semper vivus ad interpellandum pro nobis, Él es el que toma nuestra oración. En el sagrario, en silencio, siempre vivo para interceder por nosotros, en la misa, en la liturgia, cuando se ofrece. Sobre todo esto se predica de la liturgia, pero fuera de la liturgia, a nivel personal, mi relación con Él, yo me debo transfundir al alma de Cristo para que sea Él quien ore en mí, o mejor dicho, yo el que ore insertado en Él. Tenemos su oración, le dice Isabel a esta amiga. Y en 2 cartas seguidas, ya al final, enero del 906, insiste en este pensamiento tan profundo: qué sublime es la misión de una carmelita. Debe ser mediadora con Jesucristo, ser para Él algo así como una humanidad suplementaria
donde pueda perpetuar su vida de reparación, de sacrificio, de alabanza y de adoración. En la elevación lo que dice es que quiere ser una humanidad suplementaria en la cual Él pueda renovar todo su misterio. ¿Y cuál es todo su misterio? De Belén al Calvario, de la encarnación a su vida gloriosa. ¿Cuál es todo su misterio? Sacrificio, alabanza, reparación y adoración. Por eso ella lo resume todo cuando dice así en la elevación: venid a mí, estad en mí como adorador, como reparador y como salvador. Porque ahí está todo el misterio de Cristo. Adorador desde antes de los siglos, desde que existe el Verbo, que es desde toda la eternidad, porque cuando decimos el Padre engendra al Verbo, no es que el Verbo exista una milésima de segundo después que el Padre y el Espíritu Santo brote inmediatamente después, sino que todo es simultáneo en la eternidad. Y entonces es adorador desde siempre y para siempre. Y es reparador y salvador por su encarnación y para siempre. Ese es su misterio. Por eso la sublime vocación y misión de una carmelita es insertarse ahí para ser mediadora con Jesucristo y sentirse muy viva y estremecidamente sacerdote. Y esto deben experimentarlo con mucha fuerza interior en el oficio divino, en la liturgia, porque el oficio divino les concede una misión sacerdotal cultural. Siempre tienen la misión sacerdotal en el sentido de intercesión y en el sentido de que están bautizadas y cualquier bautizado es sacerdote. Pero las monjas claustrales que están diputadas en la Iglesia para rezar el Opus Dei, para hacer el trabajo de Dios, esas están ejerciendo un oficio sacerdotal en ese sentido más, ¿cómo lo digo?, más visualmente y más escénicamente que yo que soy sacerdote. Porque yo que soy sacerdote no tengo el encargo del oficio coral. Y el oficio coral, con toda esa serie de ceremonias, es que el oficio divino tienen que profundizarlo muchísimo, porque se pasan la vida con él, ahora desgraciadamente la tercera parte del tiempo, que después de la reforma del posconcilio dejaron el oficio en la tercera parte, y encima en lengua vernácula. Pero eso lo tienen que vivir con un sentido sacerdotal de que Cristo las está insertando en su intercesión de adorador, y cada vez que rezan el Gloria y se postran, es que están uniéndose a la oración de Cristo. Es tremendo todo esto. Dice en otra carta, y termino: uno mi pobre oración a la suya, querida señora, la señora Anglés, la hermana de aquel canónigo, o mejor, ella misma se rectifica enseguida. Uno mi pobre oración a la suya, o mejor, ofrezco la que eleva en nosotros el mismo Cristo, el gran adorador que vive en nuestras almas. Bueno, pues ya termino, porque había buscado, luego para las que les interese, había buscado lo que dice, que siempre hay que ir a él, Santo Tomás, de la adoración, y le dedica la cuestión 84 de la secunda secunde de la Suma Teológica, y dice ahí unas cosas muy interesantes. Es una cuestión muy breve, paradójicamente breve. A otras cuestiones le dedica 7 u 8 artículos y a esta nada más que 2, pero se pregunta si se viene a preguntar si es un acto externo o interno, y viene a concluir que la adoración, que es principalmente interno, necesita de actos externos. La reverencia se expresa en la postura y todo, y si necesita de lugares. Y dice que no, naturalmente que se puede adorar en cualquier lugar, pero que es mucho más conveniente y más provechoso cuando adoramos en un lugar destinado a la adoración. Y por eso, porque en ese lugar está preparado para tener oficialmente la liturgia, la adoración, y dice también Santo Tomás, y porque además en ese lugar se congregan todos los que adoran, y la adoración de los demás me ayuda a mí, me estimula en la mía. Por eso el coro en los conventos es el Sancta Sanctorum, es el lugar sacro del convento, aunque en realidad para las carmelitas, que no son de mucha vida
explícitamente eucarística, todo el convento es sagrario y todo el convento es coro. Y por eso el silencio. Y por eso donde están, procuran, en la medida de lo posible, sin caer en cosas raras, procuran estar vueltas al sagrario, allí donde están. Y así termina Santo Tomás. Dice, claro, eso lo dice la instrucción de novicio, que se nos enseñará el padre Juan de Jesús María Aravalles, ¿no? Vuelta al sagrario. Y por eso Santo Tomás termina diciendo que si hay que orar, si algún lugar es apto para la adoración, es sobre todo volvernos a Oriente, y recoge toda esa tradición que viene del Antiguo Testamento y que se retoma en el cristianismo, de mirar a Oriente, porque por Oriente es por donde vuelve Cristo, el sol naciente, Cristo resucitado, y por eso siempre la misa a Oriente. Cada vez más voces autorizadas recuerdan y repiten. Lo que pasa es que, claro, no estamos suficientemente sustentados, ya lo vamos haciendo en algún sitio, pero en fin, lo de que después de la reforma litúrgica, la misa cara al pueblo es un error psicológico y teológico, como ha dicho Ratzinger y ha dicho ahora, ayer la última vez, acabo de leerlo, el Observatorio Romano, otro artículo, el cardenal Sara, que es el prefecto de liturgia. Porque la misa cara al pueblo cierra la asamblea, focaliza la atención en un hombre, por muy sacerdote que sea, y no hace que todos vayamos juntos con un sentido de misterio y de adoración, porque en Oriente es donde... Pero en fin, hay que trascender todas las consideraciones espaciales y temporales, porque la adoración supera todo esto. Y la adoración es, como nos ha dicho Sor Isabel, el éxtasis del amor. Es el amor abrumado ante la belleza de Dios y su grandeza. Y es el amor en un desfallecimiento que le lleva al silencio, porque no hay palabras ni hay actitudes humanas. Entonces lo que nos hace superar todo eso es orar hacia, orar vueltos a Dios. Y cuando la adoración es auténtica, conjura toda suerte de autocontemplación. Porque a veces la oración adquiere unos tintes narcisistas que hace que la persona lo que se esté mirando a sí misma, porque o se escuda en un examen prolijo y angustioso, o en una formulación de propósitos, en fin. Y eso la adoración lo disipa todo, porque no hay posibilidad de volverse hacia sí mismo. El que adora está vuelto hacia Dios. Ad orare, orar hacia Él. Bueno, pues ahora vamos a introducirnos en lo único que importa, que es adorar. Así es que pidamos a la Virgen, como le pide Sor Isabel, Madre del Verbo, dime tu misterio, dime cómo vivías envuelta en permanente adoración. Que la Virgen nos enseñe a adorar.